ti con bien a tu casa para que podamos aprender de ti, ser edificados uno por otro y por tu palabra. Guíanos y dirígenos en todo lo que hacemos, para que todo sea para tu gloria. Sé con los que vienen en camino, para que ellos también puedan llegar con bien y todos juntos podamos adorarte. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a acercar. Ahí, ahora sí. Así mismo. Ok. Entonces, la semana pasada vimos los párrafos 2, 3 y 4. Y recordamos que el párrafo 2 hay la lista de los libros del Antiguo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 27 libros. Bueno, no sé, quizá hay una Biblia que pesa 27 libras. Uno de esos viejos grandes que se dejaba en el púlpito. esos, esos sí tienen que haber pesado bastante. Pero 39 libros del Antiguo, 27 del Nuevo, y esos son los que están incluidos. Ahora, el párrafo 3 habla de lo que no se debe incluir en las escrituras, que son los libros apócrifos. Ahora, el hecho de que no están incluidos no significa que no tienen ningún valor, solo que no tienen más valor que cualquier otro escrito. Puede tener su utilidad, darnos perspectiva, particularmente histórica, y, y se puede utilizar de igual manera como cualquier otro libro se puede usar. Y luego hablamos un poco sobre la autoridad de las escrituras, y entonces el párrafo 4, y quizás sería bueno para como manera de repaso leer ese párrafo otra vez, y luego hoy vamos a seguir hasta el párrafo 5, pero yo creo que para darnos el contexto, creo que sería bueno leer el párrafo 4. Si alguien lo puede leer. Sí, el párrafo 4 dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Ok, entonces eh, ya vimos que la autoridad de las escrituras es porque son la palabra de Dios. No depende de ningún hombre, ninguna iglesia. La misma escritura se declara autoritativa porque es la palabra de Dios.
Entonces, no sé si alguien tiene más comentarios sobre lo que dijimos la semana pasada en cuanto a ese párrafo. Bueno, no más. Gracias. Pues definitivamente, y eso es lo que creemos, que es palabra de Dios, Ujú, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. así mismo. Y que es inerrante, no tiene ningún error ni se contradice absolutamente nada. Y que la palabra de Dios es por siempre. Ujú, Y hago este comentario porque en la actualidad se dice o se ha dicho malamente de que la Biblia debería de actualizarse a los tiempos de hoy, que debería de revisarse nuevamente y de actualizarse a cómo está el mundo hoy. Entonces debemos de tener mucho cuidado en todo lo que el mundo dice, porque la Biblia es la palabra de Dios y es hoy y por siempre y por los siglos. ujú, amén. Ok. ¿Algo más? Si no, entonces vamos a leer el párrafo 5. Bueno, antes de que Ah, comience Tim, sí, ajá. es importante hacer alusión, como dijimos igualmente la semana pasada, pensar en el tiempo en que estas palabras fueron escritas. Ujú, Y hay una preocupación que es la misma que hoy tenemos, porque la misma que ha expresado nuestro hermano Gilberto, la de intentar tratar de interpretar la escritura de acuerdo a las normas en las que el hombre vive actualmente. En ese momento, los problemas específicos a enfrentar eran dar importancia a la autoridad de la iglesia y dar importancia a la autoridad de los hombres. Y ellos refutan esto de esta manera, diciendo nada, nada, ni hombre, ni iglesia, ni nada, puede realmente poner una diferencia entre lo que dice la escritura literalmente y lo que el hombre pueda decir. El hombre no puede cambiar por comodidad o por adaptación lo que la escritura dice. Y eso es, debemos de vivir con eso a la hora de tú hacer tu interpretación de la escritura. ujú, Yo no puedo que el sistema cambie mi manera de ver a Dios. Y ese es el problema. ujú. Y también que, que el hecho de que la escritura sea autoritativa viene eh, de sí misma y no porque algún hombre o una iglesia ha dicho, esta es la autoridad. No, la Biblia, las escrituras se autorizan a sí misma porque son palabra de Dios. Y Dios ha dicho, esta es mi palabra, entonces, como dice la última parte, ahí porque es palabra de Dios, entonces el hecho de que es la palabra de Dios es lo que le da su autoridad, no ningún hombre, ninguna iglesia. Y ahora en el párrafo 5 vemos qué es lo que la iglesia puede hacer en cuanto es que, que el testimonio de la iglesia puede movernos a reverencia. No establece la autoridad, pero puede movernos a tener reverencia. Entonces, leamos el párrafo 5. Levante la mano alguien si quiere leerlo. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina
la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. La revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Ujú. Entonces, podemos leer bajo el punto número 1, el texto que citan es 2 de Timoteo 3 del 14 al 15. Si alguien lo puede leer. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que las escrituras son los que dan sabiduría que lleva a salvación. Y que como él lo había aprendido desde su niñez, debe mantenerse firme y tener una alta estima y una reverencia para las escrituras, debido a lo que son y lo que hacen. Y hay un detalle importante en ese mismo texto y es el llamado a la persistencia. Exacto. Y esa palabra tiene mucho valor. Uh-huh. Porque eso, si lo entendemos bien, eso es un llamado a Timoteo a nunca dejar de estar involucrado con la palabra de Dios en toda su vida y en todo momento. No es que en un momento vamos a tener un deseo ferviente de estudiar y después vamos a frenar porque ya aprendimos y ya sabemos bastante, ya yo me sé eso, yo lo conozco y ya no tengo que seguir. Parece que Pablo sabía que eso podía pasar. Uh-huh. Le dice, Timoteo, acuérdate que él le dijo, tú has sido enseñado de pequeño con estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras, ahora persiste en ello. Sí. También hay algunas personas, bueno, ya que estoy salvo, entonces ya llegué, no necesito más. No, Pablo dice, no, sigue ahí, persistente, diligente. La constancia. Uh-huh. Y bajo el número 2 hay varios textos. Vamos a leer Juan 6:63, Hebreos 4:12 y 13. Sí, esos textos
creo que son bastante clave. Y el de primero de Pedro 1, 23 al 25. Juan 6:63, aquí está. ¿Y el otro es qué? Primero de Pedro 1, 23 al 25 y Hebreos 4, 12 y 13. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, eso habla de que el Espíritu es el que hace la obra y que las mismas palabras, la misma palabra es vida. Está muy ligada tanto la palabra de Dios como el Ujú. Espíritu. Eso es lo que yo Ujú. puedo ver. Es prácticamente como Dios mismo hablando. Ujú. Yo no puedo ver otra cosa que no sea esa. Dios mismo hablando. Eso es lo que está diciendo el texto. Sí. ¿Alguien cuál es el próximo texto? ¿No? Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4, 12 al 13. Ajá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, y nosotros, si somos honestos, sabemos que esta es verdad, porque podemos estar leyendo algo y algo agarra nuestra atención y como que toca un nervio a veces. Si estamos pasando por alguna situación o algo y un texto, un versículo de la palabra nos viene a la mente o lo leemos y es como ouch, porque la palabra es viva, no es una palabra muerta. ¿Y por qué es viva? Porque es la palabra de Dios, que Dios es el Dios vivo, entonces su palabra también es viva y eficaz. Y el otro texto, 1 de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, dice, el hombre es como la hierba. Eso, la hierba brota y se cae, se muere. Y el hombre es así, nace, vive, muere. Pero la palabra permanece para siempre, es eterna. Pero lo que dice en el versículo 23 es la palabra misma que da vida. Como ellos también citan ahí a Juan 3:3, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo uno nace de nuevo? Es a través del Espíritu y la palabra. Y ahora bajo el número 3, vamos a leer los textos de primero de Corintios 2, los versículos 4 y 5, y luego del 14 en adelante.
Primera de Corintios 2, del 4 y 5, y luego el 14 en adelante. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sigo. Ujú. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo dice, cuando él vino a ellos predicando, ellos creyeron no por que Pablo era muy elocuente y muy persuasivo, no. Fue porque el Espíritu atendió las palabras de Pablo y abrió el entendimiento y los corazones de ellos para creer. Como dice ahí en el 14, el hombre natural no entiende. Sin la ayuda del Espíritu, nadie va a entender. Van a ser simplemente palabras. ¿Alguien tiene algún comentario o una pregunta o algo hasta ahora? Precisamente la semana pasada que salimos del servicio, íbamos comentando mi esposa y yo y le compartía lo que ella ya sabía, pero hacía el comentario de que antes de ser cristiano, yo leía en ocasiones la Biblia, Ujú. mas sin embargo la hacía a un lado, literalmente la hacía a un lado porque pensaba, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo que Dios detuvo el mar? ¿Cómo? No, esto no puede ser posible. Y la hacía a un lado, Ujú. porque no entendía, no comprendía. Exacto. Mas sin embargo, cuando vine a los pies de Cristo, fue totalmente distinto, Ujú. porque el Espíritu de Dios es quien nos hace entender, comprender y ver Ujú. quién es Dios y todo lo que puede hacer, Ujú. todo lo que Él hizo y todo lo que Él hace y lo que puede hacer. Ok. Muy muy buen ejemplo de la vida real, que, que muchas veces antes de convertirnos, leemos la Biblia y es, es un libro y, y hay cosas que uno no puede entender y dice, ¿cómo es que eso puede pasar? Y eso es imposible. Pero cuando el Espíritu viene y abre los ojos, abre la mente, leen las mismas palabras y lo entienden. Es como prendiendo la luz. Como un día lo leyó y no entendió nada, y el otro día lo lee y lo entiende completamente. ¿Qué ha cambiado? Es que el Espíritu le prendió la luz. Pregunta.
se oye. Ok, entonces, si yo no entiendo la primera vez, lo pongo a un lado y espero que el Señor me lo revele para volverlo a leer, ¿o cuál sería tu recomendación? No, la, la, la recomendación es pedir a Dios ayuda para entender. Para que te dé el espíritu para a ayudarte a entender. Estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Cuál era la pregunta? Si tú no entiendes en el momento un pasaje que estás leyendo, Ajá. yo diría que primero uno tiene que ver qué tan concentrado yo estoy. Porque muchas veces vamos a la Biblia, hacemos nuestra rutina de leer en la mañana, pero estamos en la cabeza pensando, tengo que pagar la luz, tengo que limpiar, me falta un laundry por hacer. Y si tú estás tan distraído, la palabra no trabaja tampoco en automático. Ajá. Mi corazón tiene que estar envuelto, aparte de mi mente. Entonces, si yo estoy distraída, yo tengo que pausar, orar al Señor y tratar de ponerme en eso hasta que el Señor vaya trabajando en mi corazón. Ujú. Y meditar y volverlo a leer y volver para atrás y volver y empezar otra vez, porque a veces no solamente leyendo la primera vez ya entendimos, sino que hay que volver y meditar en eso hasta que el Señor me enseñe. Ujú. Y también una cosa es un incrédulo, un inconverso leyendo la Biblia. Dice, ay, no entiendo y lo pone a un lado. Como decía el hermano Gilberto, que antes de su conversión lo leía, no entendía, entonces dije, nada, dejamos eso. Pero un hijo de Dios, un creyente que está leyendo y hay un texto que no entiende, entonces ahí es cuando entra lo que dice Valentina. Hay que asegurar que la mente está completamente comprometida y que no está distraída. Y también pedir la ayuda del Espíritu y diligencia para escudriñar y indagar y estudiar. Ok, no entiendo esto. ¿Dónde hay otro texto que habla del mismo tema que esté más claro? Entonces, es empezar a hacer el duro trabajo de estudiar. Pastor Tim, y no parar, porque muchas veces puede ser que uno, por no entender un texto, como que no continuar, Ujú. seguir, porque otro texto me puede arrojar, como usted ya dijo, más luz para yo poder entender ese que no Ujú. comprendía. Exacto. Si somos hijos de Dios, nuestro deseo debe ser, ok, hay algo aquí que no entiendo. Y no quedar satisfecho hasta que lo entienda. Bueno, la actitud es importante en todo esto. ¿Cómo yo Ujú. voy a la escritura? Yo no puedo ir a la escritura como prácticamente como decía Valentina, ir sin un corazón dispuesto Ujú. a, a entender lo que pasa. Ahora, eso puede pasar. Podemos ir con un corazón abiertamente dispuesto, incluso deseoso, Ujú. y aún así no entendemos nada. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor no me está iluminando con el Espíritu Santo. Esa puede ser la pregunta que nosotros nos haremos. Señor, ¿dónde está tu Espíritu? Que yo no puedo entender esto. Bueno, pues hay que vigilarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que está pasando, porque Dios actúa siempre en base a otros principios también relatados en la Escritura. Ujú. Entonces hay que ver cómo es que Dios quiere que yo me comporte cuando voy a la palabra de Dios. Bueno, me va a hablar de oración, me va a hablar de devoción, me va a hablar también de, como tú dijiste hace un momento, que era mi punto, de ser diligente, porque Dios bendice al diligente, sea creyente o no creyente, Ujú. Él bendice a un diligente. Incluso Ujú. eh,
puede literalmente muchas veces, y esto debe entenderse porque esto es muy práctico, un no creyente puede ser un gran estudioso de escritos Ujú. y te puede dar una extraordinaria explicación de la escritura mucho mejor que la que tiene un creyente. Sin embargo, el creyente tiene el Espíritu Santo. Ujú. ¿Qué es lo que Dios dice cuando habla de que el Espíritu Santo es quien hace la obra? Bueno, que en aquel intelectual no creyente ocurre simplemente un almacén de conocimiento en su cabeza, Ujú. pero el Espíritu Santo continúa sin trabajar ni aplicar esas palabras que han sido leídas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace un creyente? Mirar si lo poco que yo he aprendido del texto está siendo aplicado a mi vida, está surgiendo un efecto en mi vida, porque eso es lo que Dios hace en el corazón del creyente, que va con diligencia, que va con deseo y que quiere realmente entender de la palabra de Dios. No solamente lo va buscando para ser un conocedor de ella, sino de ver cómo él puede cambiar su vida Ujú. y que otros también puedan ser edificados. Es ahí cuando el Espíritu de Dios trabaja. Ujú. Pero sí, hay veces que vamos a un texto y no entendemos nada. Y en ese sentido también se aplica a lo que mismo Heidi decía, pues volverlo a leer. Ujú. Porque muchas veces encontramos una aplicación en ese texto y volvemos 2 meses después y leemos el mismo texto y encontramos otra cosa que no habíamos entendido. Ujú. O sea, la palabra de Dios debe continuar siendo leída día y día porque es nueva a cada mañana. Ujú. Eso es constante, un constante leer, un constante buscar, pero sobre todo lo que ustedes ya han dicho, dedicación, Ujú. dedicación en todo momento. Y eso mismo es lo que quiere decir el autor de Hebreos cuando dice que la palabra es viva y eficaz. Es que un mismo texto, ahora tú lo lees y saca una aplicación. Y en 2, 3, 4 meses, un año, lo vuelve a leer y se saca otra. Si fuera una palabra muerta, entonces es una sola aplicación que se saca. Pero como es la palabra de Dios, es viva y así puede suceder que en un momento ese texto tú sacas esta aplicación ahora y otra en otro tiempo. Sin violentar la anterior. Ujú. Exacto. Las dos cosas siguen siendo la verdad y siguen siendo válidas. Y esa es la belleza de la palabra, que pueden sacar diferentes aplicaciones en diferentes tiempos o a diferentes personas y todas esas aplicaciones, si son basadas en la escritura y en su propio contexto, entonces son válidas. Inclusive a una persona le habla de una manera y a otra de otra. Ujú. Exacto. Podemos leer el mismo texto y cada quien saca diferente aplicación. Y como dije ahora, si la aplicación que saca cada quien va de acuerdo con el contexto de ese texto, son igual de válidos. Pregunta. Entonces, en cuanto a lo que se está hablando acerca de la escritura, yo puedo decir que la enseñanza de la Biblia es una sola, aunque tiene 1000 aplicaciones. Exacto. La enseñanza y la aplicación no son lo mismo. Ok, volviendo al tema que el hermano Gilberto estaba comentando de un principio, sobre cuando uno no conoce del Señor. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba chico, su abuelita de él le hablaba de la palabra del Señor. Yo recuerdo que yo me sentaba con ella fuera en una mecedora y me explicaba. Pues yo no entendía. Ella me hablaba mucho de los evangelios. Y ahora cuando
hay veces que hablo con mi hijo y tocamos ese tema. Él me dice que él veía a su abuela como una persona diferente a los demás y que ella conocía al Señor y él tenía mucho respeto a su abuela. Ujú. Y dice que él a través del tiempo pues ha tratado de respetarme un poco más de lo que me respetaba él a mí, ¿verdad? Pero yo le digo que es porque el Señor hace la obra. Y le digo, y tu abuelita pues ella estaba bien metida en la iglesia y ella conocía mucho al Señor. Entonces él me dice que a través de lo que él ha vivido, él no ha conocido otra persona así que sea muy dedicada con el Señor y que todo lo que pase alrededor de ella le duelan las cosas, como a su abuelita. Y yo le digo que es que el Señor trabaja de diferentes maneras con cada persona. Y es lo que él me dice que él ha conocido muchas personas que conocen al Señor, pero hacen cosas malas y se comportan de una manera que no es agradable al Señor. Y entonces yo le comento, yo le digo a él que es que hay muchas personas que han conocido al Señor, pero no les ha cambiado su corazón. Y dice que eso a él lo confunde, porque ¿cómo es posible que una persona hable al Señor y se comporte de una manera que no es correcta? Ujú. Entonces eso yo, hablando con él y pues de esas cosas, a veces como que pues yo trato de tratar de explicarle lo más que yo pueda, porque tampoco no puedo yo decirle, no, mijo, yo soy perfecto, fíjate que yo conozco al Señor y yo no voy a cometer errores. Yo le digo, no, es que uno como ser humano sigue cometiendo errores, nomás que uno ya tiene temor al Señor y uno va luchando cada día con el pecado que uno tiene y que todos los días pecamos contra el Señor. Entonces me llama mucho la atención de eso del hermano Gilberto, que dice que sí, cuando uno no conoce al Señor, aunque le lea, no entiende. Y pues a lo mejor uno se queda con dudas, pregunta, pero cuando uno indaga más, y yo siempre he dicho que yo en esta iglesia yo conocí más cuando empecé a venir a los estudios, los martes que hacíamos antes. Y eso ayuda muchísimo a poder entender muchas cosas, porque hay cosas que todavía no entiendo en la Biblia. Y es difícil, es muy difícil. Sí, estamos en la misma. Eso me recuerda un texto en los Evangelios, cuando el Señor estaba tratando de darle la vista a un ciego, pero él estaba tratando de ilustrar a sus discípulos una enseñanza. Cuando él puso lodo en los ojos del ciego, Ujú. y él le preguntó que si veía claramente, él decía, no, yo veo borroso, y veo hombres como árboles y no sé qué, no me acuerdo bien Ajá, sí. toda la cosa, pero el Señor está tratando de ilustrarle a ellos que la revelación o todo lo que ellos quieran entender acerca del Evangelio y de lo que él estaba enseñando, ellos iban a entenderlo poco a poco y más adelante él iba a aclarar todas las cosas, que en ese momento quizás iban a ver algunas cosas borrosas o no iban a entender todo, pero que después iban a entender. Y es así para todos. Hay un día cuando Dios abre los ojos del entendimiento, y hay textos que hablan, literalmente lo dicen así, y el Señor abrió los ojos para que pudieran ver HOR. En Ajá, la Biblia hay pasajes así. sí. O sea que eso siempre va a pasar. Ujú. Como el siervo de Eliseo, que estaba muy preocupado y Eliseo dice, no, 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 Señor, abre los ojos. Y él entonces pudo ver la ciudad rodeada por ángeles. ¿Alguien más que tenía algo? Bueno, no creo que tengamos tiempo de analizar el párrafo 6. No, no. Estamos casi en el tiempo ya. Sí. Así que si alguien tiene algunas palabras para decir antes de que nos den los 2 minutos que nos quedan, sería bueno.
reflexión con respecto a la aplicación de la palabra de Dios a nuestra Ujú. vida. Que básicamente el tema de los párrafos 4 y 5 es la autoridad de las escrituras y la alta estima y reverencia que debemos tener por la palabra. Bueno, si no hay otro comentario, yo quisiera compartirles dentro de mi oración hoy por la mañana, en mi oración personal y luego en la oración que como matrimonio hicimos. Yo le decía al Señor que pusiera en mi corazón tanto el querer como el hacer, Ujú. de buscarlo no solamente en las mañanas y en las noches, sino buscarle siempre, de siempre tener hambre de Él, de estudiar, no solamente de leer, sino de estudiar la Biblia todos los días. Que no fuera propiamente una rutina, sino el deseo y el hambre de conocerle más. Y me quedo con lo del texto donde le dice el apóstol Pablo a Timoteo y en lo que hacía énfasis el pastor Billy de la palabra persiste. Ujú. O sea que debemos de persistir en conocer más a Dios, en leer más de su palabra y no solamente leerla por leerla, porque no debe de ser una rutina, sino leerla con el deseo de conocer más a Dios y que Dios hable a nuestra vida para ponerlo en práctica en la vida diaria, lo Ujú. que Él nos enseña. Ujú. Y hoy en la mañana era precisamente lo que yo le decía al Señor. Así es que, y le decíamos al Señor hoy en la mañana, ahora que vayamos al servicio, habla a nuestras vidas, Padre. Ujú. Habla a nuestras vidas y enséñanos. Y pues el Señor da respuesta inmediata. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. A leer un versículo, ya, Ok. ya ahorita después de aquí. Sí. No hablo más. Pero creo que este versículo es importante. Dice Lucas 24, 44 y 45, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, ellos ya habían leído esa escritura porque eso es Ujú. lo que tenían. Entonces le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ujú. O sea, ellos conocían esto y lo habían leído y crecían leyendo esas escrituras, pero no lo habían entendido hasta ese momento. Un momento dado. Ujú. Y eso nos dice que podemos saber lo que dice y entender las palabras, pero no es hasta que el Señor nos abra el entendimiento que podemos entenderlo completamente a su total profundidad. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, entonces vamos a orar y vamos a pedir al pastor Billy que nos concluya este tiempo en oración. Amén. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por hacernos entender que todos necesitamos un acercamiento a tu palabra, que nunca es suficiente, que siempre será necesario hasta el día en que tú nos llames y nos llame a tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a poder tener amor, deseo, gozo, cada vez que nosotros abramos este libro para ver lo que es tu palabra. Tal como vimos hoy, tener la palabra de Dios es lo mismo que ver al Espíritu Santo hablando directamente. De tal manera que nosotros escuchamos tu voz cuando nosotros vamos a tu palabra.
Gracias, gracias por haberte revelado a través de tu palabra escrita. Señor, de esa misma manera te rogamos que seas quien estés tú con nosotros en todo el transcurso de nuestra relación, en este tiempo que tú nos has regalado para estar unidos. Ahora que vamos a participar también de esta merienda, que seas tú, Señor, quien permita que sea de provecho y que sea para suplir una necesidad de nuestro organismo y que también prepare nuestros corazones para el servicio que ahora viene, donde vamos a cantar himnos de alabanzas a tu nombre y vamos a hablar, a continuar hablando de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos regala en estas horas que pertenecen a un mundo que se maneja por el tiempo. Gracias, oh Dios, a ti por todo. En Cristo tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo. Amén y amén. Amén.